Buenas noches a todos los participantes de esta nueva videoconferencia. Hoy vamos a avanzar un poco del módulo 3, todo lo concerniente al control tutelar de constitucionalidad. Tenemos las 7:05 de la noche. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Sotillo, el cual nos va a dar una presentación breve de unas diapositivas. Al finalizar la videoconferencia vamos a habilitar el chat y también sus micrófonos para que ustedes puedan hacer las consultas que deseen con respecto al módulo. Entonces, doctor, nuevamente le doy las gracias y la bienvenida a esta nueva videoconferencia. Buenas noches, Mayra, y buenas noches a todas las personas que están conectadas. Ahora pongo las diapositivas para que iniciemos. Excelente. Puede iniciar, doctor. Muy bien, buenas noches nuevamente a todas y a todos las personas que están conectadas en esta noche. Y bueno, lo que hoy nos toca avanzar en este curso muy importante sobre Derecho Procesal Constitucional es el control tutelar de constitucionalidad. El anterior lunes, como ustedes en la videoconferencia que tuvimos en la pasada semana, hemos identificado los aspectos introductorios y centrales del control de constitucionalidad, hablando un poco sobre el artículo 410, los modelos del control de constitucionalidad, cuáles son las funciones, para qué nos sirve, ¿no? E identificábamos a manera de conclusión que el control de constitucionalidad viene a ser una suerte de herramienta normativa de protección a la Constitución. Decíamos que la Constitución, por su naturaleza de limitar el poder, siempre va a estar en una constante tensión con los y las gobernantes. En ese sentido, los gobernantes siempre van a tratar de dejar sin efecto la Constitución. Entonces, para evitar justamente que eso suceda, tenemos un instituto jurídico que es el control de constitucionalidad, que viene justamente a eso, a proteger la Constitución, a los principios de supremacía constitucional y al principio de jerarquía normativa. Decíamos que tenemos dos grandes modelos dentro del control de constitucionalidad, el modelo concentrado y el modelo difuso. El modelo desarrollado por Hans Kelsen y el modelo desarrollado por Carl Schmitt, ¿no? Con sus características que también anotábamos. Y decíamos que a manera personal, yo les comentaba que personalmente, valga la redundancia, identificaba que nuestro modelo es en parte mixto, ¿no? Porque tenemos un rasgo muy fuerte del control concentrado de constitucionalidad, pero en el control difuso sí tenemos algunos también aspectos en el sistema boliviano por el control tutelar, que es lo que veremos hoy día, ¿no? También identificábamos que una cosa son los modelos, es decir, el modelo concentrado, el modelo difuso, y otra cosa van a ser los ámbitos del control de constitucionalidad, identificando que tenemos tres ámbitos de control de constitucionalidad en Bolivia: el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar. El ámbito normativo, decíamos que es el que se encarga de verificar la constitucionalidad de todas las normas jurídicas. Asimismo, el control competencial se encarga de resolver los conflictos de competencia que puedan surgir en los ámbitos y en las clases que también están establecidas en el Código Procesal Constitucional. Entonces, hoy vamos a ver, con esta breve introducción, el módulo número 3 que hace al control tutelar de constitucionalidad. Cuando yo estaba fungiendo algunas atribuciones en el Tribunal Constitucional el año pasado, identificábamos aproximadamente que el 80% de las causas que ingresan al Tribunal Constitucional son de este tipo de control tutelar. Entonces vamos a ir identificando en nuestro temario que en el tema número 1 vamos a identificar los aspectos centrales del Tribunal Constitucional. Luego vamos a ver las reglas comunes que tenemos en todos los procedimientos constitucionales, principalmente en el ámbito normativo. Luego veremos en el tema número 3 cuáles son los requisitos para presentar las acciones tutelares junto al procedimiento, y terminaremos esta unidad identificando los aspectos centrales de la acción de libertad. Entonces, ya iniciando con el tema número 1, vamos a ir identificando algunos aspectos centrales sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional. Decíamos que cuando Hans Kelsen desarrolla el modelo concentrado del control de constitucionalidad, señalaba que es necesaria la existencia de un órgano independiente y un órgano especializado que se encargue de ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, identificamos que ese órgano
encargado de ejercer el control de constitucionalidad es el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como lo llaman algunos otros países, ¿no? Entonces, el concepto del Tribunal Constitucional es el órgano que se encarga de ejercer el control de constitucionalidad. Y esa idea ha sido recogida por el constituyente, identificando la normatividad del artículo 196 de la Constitución, que no solamente establece la función principal del control de constitucionalidad, sino otras dos funciones más. Es decir, que el artículo 196 de la Constitución identifica las tres principales funciones del Tribunal Constitucional. Primero, el ejercicio del control de constitucionalidad, la protección de la supremacía de la Constitución y una tercera función que es la protección de los derechos. Entonces, vean que ahí se identifica sobre el Tribunal Constitucional. Vean ustedes que es un órgano que al ejercer el control de constitucionalidad, lo que realiza es justamente interpretar la Constitución. Es decir, es un órgano que está facultado para traducir, para explicar todos aquellos aspectos que estén oscuros, que no estén claros dentro de la Constitución. Entonces, imagínense el poder y la importancia que tiene este órgano llamado Tribunal Constitucional, porque nada más ni nada menos tiene la función de interpretar a la norma más importante del ordenamiento jurídico, que es, por supuesto, la Constitución. Entonces, vean que el constituyente y el diseño constitucional le da mucho poder a los magistrados, a las magistradas, para poder interpretar, decíamos, la Constitución y el bloque de constitucionalidad, pero para evitar que esa interpretación pueda ser arbitraria, es decir, usando métodos un poco espurios o que los magistrados vayan a resolver un caso conforme sus creencias personales, etcétera, para evitar esa serie de arbitrariedades, el mismo constituyente establece métodos de interpretación. Es decir, la misma Constitución le da los parámetros al Tribunal Constitucional para poder ejercer la interpretación constitucional, que no es un dibujo libre que tienen los magistrados, sino son mecanismos y son aspectos que se deben guardar para identificar. Entonces, estos mecanismos que llamamos métodos de interpretación están presentes en el artículo 196, parágrafo segundo de la Constitución. Esos métodos de interpretación, principalmente los previstos en la Constitución, son el método exegético, pero principalmente el método histórico, es decir, cuando le llega una causa al Tribunal Constitucional, los magistrados y las magistradas a lo primero que tienen que ir, como dice el texto del 196, es a las actas y a las resoluciones de la Asamblea Constituyente. Entonces tenemos un método histórico, que es el primer método que se tiene que interpretar. Luego tenemos el método exegético, es decir, ir al tenor literal del texto, es decir, analizar la norma constitucional palabra por palabra. Segundo método de interpretación. Y tenemos otro que también es el método sistemático, ¿no? Es decir, que se identifica a la Constitución como un sistema normativo donde tenemos que entender un artículo de la Constitución conectado con el resto de los artículos de la Constitución, ¿no? Entonces son esos métodos de interpretación que están previstos, decíamos, en el artículo 196 y también más adelante en el Código Procesal Constitucional. Como ustedes verán, el Tribunal Constitucional en Bolivia se denomina plurinacional. Y esa es una pregunta muy interesante que hace a la naturaleza jurídica de nuestro sistema de control de constitucionalidad. El carácter plurinacional del Tribunal Constitucional hace referencia a dos aspectos muy importantes. El primero, a la composición del Tribunal Constitucional, que por mandato constitucional y por la ley 027 del Tribunal Constitucional se establece que de los actuales 9 magistrados del Tribunal Constitucional, al menos 2 tienen que venir y ser provenientes de la jurisdicción indígena originario campesina. Como bien sabemos, tenemos un pluralismo jurídico vigente en la Constitución, donde por un lado tenemos la jurisdicción ordinaria y por otro lado la jurisdicción indígena, que están al mismo nivel. Entonces,
Al ser el Tribunal Constitucional el órgano de cierre, como se le denomina, entonces tiene que tener una visión no solamente de la jurisdicción y de la justicia occidental, de la jurisdicción ordinaria, sino también tiene que tener un punto de vista de las naciones y los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Por eso hablamos de que el Tribunal Constitucional es plurinacional, porque la Constitución señala que al menos 2 magistrados tienen que venir de esta jurisdicción indígena, originario, campesino. Y segundo, el Tribunal Constitucional es plurinacional porque en su labor interpretativa también hace uso de las normas de la jurisdicción indígena, originario, campesino. Entonces, por esos 2 elementos, en Bolivia denominamos a nuestro Tribunal Constitucional como plurinacional. La forma de elección y los requisitos también están previstas en la Constitución. Como bien saben ustedes, el Tribunal Constitucional en Bolivia es el único tribunal constitucional en el mundo que es elegido por voto popular. La mayoría de los tribunales constitucionales son elegidos por un órgano político, como puede ser el Parlamento, pero en nuestro caso, la forma de elección es de forma directa. Independientemente de que estemos a favor o en contra, que quizás este no es el espacio para debatir esos aspectos, yo les voy a explicar brevemente por qué en Bolivia se genera este voto directo de las autoridades. Primero, si bien el Tribunal Constitucional es un órgano meramente jurisdiccional, también es un órgano político. Es decir, eso no es un pecado señalar que el Tribunal Constitucional hace política a partir, por supuesto, de sus fallos, de sus resoluciones. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, al realizar la expulsión, por ejemplo, de una norma o hacer una sentencia interpretativa, está dando mandatos al Estado, a los órganos del Estado, de donde se colige el aspecto del aspecto político que decíamos del Tribunal Constitucional. Entonces, al ser un órgano muy importante, la pregunta es cómo legitimamos, cómo le damos legitimidad a ese órgano. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser un órgano tan importante, el debate mundial en el constitucionalismo, uno de los grandes debates, es cómo legitimar este Tribunal Constitucional. Es decir, cómo hacemos que estas personas que tienen la importante labor de interpretar la Constitución tienen legitimidad ante el pueblo. Entonces, la solución y la fórmula que propone el sistema constitucional boliviano es el voto popular. Y esta razón de darle legitimidad a estas autoridades constitucionales nace de la misma Constitución, de un artículo central y vital de nuestro texto constitucional, que es el artículo 7, que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Norma constitucional que tiene que ser leída a la luz también del artículo 178 de la Constitución, que establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el poder reside en el pueblo y es ese mismo pueblo que tiene la capacidad de impartir justicia a través de sus autoridades. Por ende, resulta coherente que el órgano más importante a nivel jurisdiccional, como es el Tribunal Constitucional, sea elegido por el voto popular, es decir, la legitimidad dada de forma directa, sin intermediarios, desde el pueblo hacia estas autoridades. Como les digo, ese es el diseño que se pensó en la Asamblea Constituyente, que obviamente puede tener muchas críticas, lo podemos debatir en algún momento, pero esa es un poco la justificación teórica constitucional de por qué elegimos en Bolivia a las autoridades del Tribunal Constitucional por voto popular. El periodo de mandato son 6 años, actualmente estamos en el periodo del 2018 al 2024, entonces veremos también más adelante la historia del Tribunal Constitucional, que se puede dividir en 3 aspectos, 3 etapas muy grandes, ¿no? En la reforma constitucional de 1994 se crea el Tribunal Constitucional y no es hasta 1999 donde comienza a funcionar el Tribunal Constitucional, ¿no? El Estado se toma 5 años en ese entonces para organizar, pero para principalmente encontrar a las personas más idóneas para ejercer esta jurisdicción. Entonces, tenemos una primera etapa que vamos a denominar el Tribunal Constitucional de los 10 años, que es desde 1999 al 2008. Luego tenemos el Tribunal Constitucional Liquidador, que fue posterior a la Constitución en el año 2010. Y el primer
tenemos la tercera etapa, quiero decir, del Tribunal Constitucional Plurinacional con sus dos subetapas, ¿no? Del 2011 al 2017 y la actual del 2018 al 2024. Dentro de la estructura, que eso lo vamos a ver más adelante, y quiero hacer ahora énfasis en las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, que están desarrolladas en el artículo 202 de la Constitución, donde identificamos principalmente que dos aspectos importantes. Cuando uno revisa el artículo 202, el constituyente establece dos verbos muy importantes que puede hacer el Tribunal Constitucional, que es conocer y resolver. Y hace un listado de acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, consultas. Sobre todo eso el tribunal conoce y resuelve. Pero tenemos el numeral 5 que hace referencia a la revisión de las acciones de libertad, de las acciones de amparo, entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito normativo y en el ámbito competencial, el Tribunal Constitucional directamente define cuál va a ser la resolución final. En cambio, en el ámbito tutelar, que es lo que estamos viendo ahora, el Tribunal Constitucional revisa algo que se hizo antes. Y en nuestro caso, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es revisar la labor que están ejerciendo los actuales y las actuales vocales de las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Y otro aspecto importante, para ir cerrando esta primera parte, es el carácter vinculante de las resoluciones constitucionales, que está previsto en el artículo 203, donde se identifica de forma clara que sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional no existe un recurso ulterior alguno y que son de carácter vinculante, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar una sentencia constitucional que a nivel nacional es la última palabra, sin perjuicio de que cualquier persona pueda acudir a la vía interamericana, ¿no? A la comisión o a la corte, que eso es un tema que podemos identificarlo más adelante, ¿no? Entonces, continuando con las diapositivas, ya vamos a identificar un poco la estructura del Tribunal Constitucional, donde vamos a identificar la sala plena, la presidencia, la comisión de admisión y las salas, ¿no? La sala plena, que está compuesta por los 9 magistrados, tiene dos grandes funciones, ¿no? Tiene una función jurisdiccional y una función administrativa. Dentro de la función administrativa, la sala plena organiza administrativamente, valga la repetición, todos los aspectos de contrataciones, de recursos humanos, de eventos, de publicaciones, etcétera, ¿no? Y la sala plena también, como una segunda gran función, va a resolver todas las causas del ámbito normativo y del ámbito competencial. Es decir, cuando uno revisa una sentencia constitucional, una declaración constitucional del ámbito normativo, el ámbito competencial, vamos a ver las 9 firmas, por ejemplo, porque son emitidas por la sala plena. En cambio, en el ámbito tutelar, como vamos a ver más adelante, solamente llevan 2 porque van a ser resueltas por las salas. Entonces, la sala plena, un ámbito administrativo, un ámbito jurisdiccional. La sala plena se reúne y elige a un presidente o una presidenta que tiene, dice la ley 027, una vigencia de 3 años. Actualmente, el presidente del Tribunal Constitucional es el magistrado Petronilo Flores, el magistrado elegido por Potosí. Otro gran órgano del Tribunal Constitucional es la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión, que está compuesta por 3 magistrados que van a ir rotando cada 3 meses, está encargada de ser el filtro de las causas que ingresan al Tribunal Constitucional. Y lo que hace la Comisión de Admisión es rechazar o admitir todas las causas que llegan al Tribunal Constitucional bajo los aspectos y los requisitos de admisibilidad. En otras palabras, lo que hace la Comisión de Admisión es verificar los requisitos de admisibilidad de las causas que llegan al tribunal para admitirlas o rechazarlas, ¿no? Por eso decimos que es el gran filtro del Tribunal Constitucional. Y ya por debajo de todos estos órganos están las 4 salas del Tribunal Constitucional, donde en cada sala están 2 magistrados, ¿no? Entonces, por eso tenemos 4 salas, porque el presidente no forma parte de ninguna sala, entonces tenemos 4 salas.
¿De qué se encargan estas 4 salas? De revisar todas las causas del ámbito tutelar del control de constitucionalidad, es decir, de revisar las acciones de libertad, las acciones de amparo, las acciones de protección a la privacidad, las acciones de cumplimiento y las acciones populares. Que decíamos al inicio de esta intervención que se constituyen en el 80% del trabajo del tribunal, entonces el grueso y lo fuerte del trabajo del tribunal lo realizan estas salas, ¿no? Donde ahí, luego de que la comisión de admisión sortea las causas, las salas comienzan a trabajar. Cada sala está compuesta por 2 despachos, por magistrados, por letrados, por abogados asistentes, es decir, por un equipo que va trabajando para desarrollar y para elaborar la resolución constitucional correspondiente. Un aspecto interesante es el que podemos identificar en esta diapositiva en la sala cuarta, que es la sala cuarta especializada que se ha diseñado para que puedan ver todos los aspectos que vienen de la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Entonces, cuando alguna de las partes o hay una consulta o justamente la causa versa sobre una jurisdicción indígena, debería ir a esta sala cuarta que no solamente se compone por abogadas, por abogados, sino también por otros profesionales que pueden venir desde la antropología, la sociología, entre otros, ¿no? Entonces, una sala muy interesante que la cual tenemos en el Tribunal Constitucional. Habiendo visto entonces ya la estructura del Tribunal Constitucional, vamos a ir identificando las reglas de procedimiento del Tribunal Constitucional. Es decir, el Código Procesal Constitucional, y aquí vamos a trabajar mucho con el código, por eso tienen ustedes ahí el material del Código Procesal Constitucional, es la norma idónea para identificar los requisitos, decíamos, para la presentación y la tramitación de las causas en el Tribunal Constitucional. Entonces, primero vamos a iniciar con la forma de interposición de todas las acciones. Vuelvo a repetir, estamos trabajando sobre las acciones de carácter tutelar, es decir, las acciones que presentamos cuando se vulnera un derecho, como decíamos en la anterior videoconferencia. Entonces, se vulnera un derecho y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del derecho procesal constitucional es identificar la acción que podemos presentar dentro del ámbito tutelar, que puede ser una acción de libertad, una acción de amparo o las otras acciones. Entonces, el artículo 29 del Código Procesal Constitucional establece que la interposición siempre va a ser de forma escrita, es decir, a través de un memorial. Sin embargo, en la acción de libertad tenemos una interesante excepción que radica en que se puede presentar de forma oral. Es decir, como vamos a ver más adelante, la naturaleza de la importancia de los derechos que tutela la acción de libertad hace que sea una acción meramente informal. Es decir, que podamos presentarla incluso de forma oral. ¿Cómo se hace esta presentación oral? La persona que quiere interponer va ante la Secretaría de las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia y dicta al secretario o a la secretaria de esa sala su acción de libertad. ¿Quién transcribirá esa acción? Entonces vean que, por ejemplo, todas las acciones se presentan, se deben presentar de forma escrita, excepto la acción de libertad que nos admite, vuelvo a repetir, la presentación de forma. Ahora veremos también más adelante los requisitos de admisibilidad y de presentación de las acciones de libertad. Y vamos a identificar que, al igual que en materia penal, en materia constitucional, se puede solicitar un defensor público por la parte accionante. Entonces, este razonamiento nos abre a la siguiente explicación. En materia constitucional, en el ámbito normativo, en el ámbito competencial y en el ámbito tutelar, vamos a tener 2 partes. La parte accionante y la parte accionada. El accionante va a ser quien presenta la acción y la parte accionada va a ser aquella parte que generalmente responde la acción. En el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito tutelar del control, la parte accionante es la persona que ha sufrido la vulneración de un derecho. Por ejemplo, un trabajador, una trabajadora que ha sido despedido, que ha sido despedida, o una persona que cree que su vida está en peligro
ellos y ellas van a ser la parte accionada. En cambio, el accionado en materia tutelar será aquel presunto vulnerador del derecho fundamental, ¿no? Entonces, vean que se puede presentar, se puede solicitar, quiero decir, un defensor público cuando la persona que cree que ha sido vulnerado su derecho no tiene un abogado, puede solicitarlo. También se prevé en estas reglas de procedimiento traductoras y traductores que no solamente se cierra a los idiomas indígenas y campesinos, sino también a alguna persona extranjera que esté de paso por nuestro país y es vulnerada en sus derechos, también puede solicitar un traductor. Los plazos en materia tutelar siempre son días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excepto las acciones de libertad que se van a computar en todos sus plazos, incluso sábados y domingos y feriados, ¿no? Días calendarios. Las citaciones en materia de la acción de libertad, la acción de amparo y las demás acciones se las puede realizar, se las debe realizar de forma general, de forma personal, pero también se admite la notificación por C. En la acción de amparo, que eso es lo que veremos más adelante, en la siguiente videoconferencia, vamos a tener causales de improcedencia, es decir, que cuando el accionante no cumple con los requisitos previstos en el artículo 33, se va a declarar improcedente esa acción, dando un plazo también al accionante para la subsanación de todas esas observaciones que tenga el Tribunal de Garantías, ¿no? Que ahora son los vocales de las salas constitucionales. En ese sentido, vamos a ir identificando ya en la siguiente diapositiva qué autoridades son las que tienen la competencia, ¿no? Y cómo está previsto en el artículo 32 del Código Procesal Constitucional, que ahí obviamente tenemos que hacer ahí una diferenciación de lo que dice y la modificación que se ha tenido el año pasado. En general, la acción de libertad, al igual que el habeas corpus, se presentaba ante autoridades jurisdiccionales en materia penal y el resto de las acciones ante las salas de los tribunales departamentales de justicia. Sin embargo, con la creación el año pasado y la puesta en marcha a inicios de este año de las salas constitucionales, la competencia para conocer y resolver las acciones tutelares la tienen las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia, que como recordarán en la anterior diapositiva, perdón, en la anterior videoconferencia, son jueces ordinarios que tienen la facultad de ejercer control de constitucionalidad en materia del ámbito tutelar, en el ámbito de la protección jurisdiccional de los derechos, ¿no? Entonces, se tiene que presentar ante las salas constitucionales de reciente creación, ¿no? Que es un elemento interesante, el nacimiento de una jurisdicción constitucional en Bolivia, que obviamente hay que dar tiempo para que se pueda consolidar y pueda ir mejorando su trabajo, pero desde ya su creación personalmente lo considero un acierto y un aspecto muy positivo, ¿no? Se mantiene en el área rural que se puede presentar las acciones ante los juzgados mixtos, decíamos, en el área rural. En ese sentido, ya tenemos que ingresar al tema número 3, que hace referencia a los requisitos y procedimientos. Que, si bien vamos a empezar a trabajar con la acción de libertad, los requisitos y el procedimiento son los mismos para todas las acciones, para las 5 acciones del ámbito tutelar. Obviamente, cada acción tendrá algún elemento particular, pero la estructura es la misma. Entonces, los requisitos que vamos a identificar que estamos viendo en esta diapositiva están previstos en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, que es un artículo muy importante, un artículo central, porque ahí identificamos cuáles son los elementos constitutivos de la presentación de nuestras acciones. Entonces, vamos a empezar siempre como todo memorial, con nuestro encabezado, es decir, la autoridad ante quien estamos presentando, que ya conocemos, que son estas salas de turno de los tribunales departamentales de justicia, las salas constitucionales de turno, quiero decir. Luego empezaremos con la suma, que será este título de nuestra acción, presenta acción de libertad, interpone acción de libertad, depende un poco
el formato que ustedes, colegas, estén utilizando. Y ahí ya luego empezamos con los artículos, los numerales, quiero decir, del artículo 33. Iniciamos entonces con las generales de ley de la parte accionante. Que vuelvo a repetir, la parte accionante viene a ser la parte que ha sido vulnerada, ha sido afectada en sus derechos fundamentales. Entonces ahí es muy importante establecer justamente todos los datos que nos pide este primer numeral y que en los casos, por ejemplo, de acciones de libertad y de acciones populares, la presentación y la interposición lo puede realizar un tercero, una persona que es ajena a la vulneración y que lo puede hacer a nombre de la persona que está siendo vulnerada, un familiar o la pareja, sea el caso, ¿no? Entonces, en las acciones de libertad y en las acciones populares, este tercero no necesita poder. En cambio, para el resto de las acciones, la acción de amparo, la acción de protección a la privacidad y la acción de cumplimiento, este tercero sí necesita un poder. La parte accionada tiene que ser también identificada como una segunda parte de nuestras acciones de una forma muy detallada, principalmente el domicilio. Es decir, en esta segunda parte, lo central no solamente es poner el nombre de la persona que ha sido identificada como la presunta vulneradora, decíamos, de los derechos, sino también tenemos que colocar su domicilio porque un elemento importante y en el procedimiento va a ser la notificación. Entonces, sin notificación no va a seguir nuestro procedimiento. Entonces, es muy importante identificarse el domicilio, el lugar de trabajo o el espacio donde la persona crea que se puede encontrar a la persona que ha vulnerado nuestro derecho. El patrocinio del abogado, hemos colocado ahí un asterisco en el numeral 3, porque obviamente, como decíamos anteriormente, la acción de libertad, al ser un poco, no al ser, sino al ser de naturaleza informal, al igual que la acción popular, no necesitan la firma de un abogado, la puede presentar cualquier persona. En cambio, las acciones de amparo y las otras acciones sí necesita, valga la redundancia, la firma de un profesional o una profesional abogada. En el numeral 4 tenemos la relación de los hechos. El Código Procesal Constitucional establece de una forma lata, de una forma plana, la relación de los hechos. Entonces, ¿qué hemos identificado en el Tribunal Constitucional cuando yo estaba y que identificó ahora cuando trabajamos en la Gobernación de Santa Cruz en interposición o la respuesta de este tipo de acciones? Entonces, vamos a identificar un aspecto de un relato cronológico, es decir, cuando le llega a la autoridad nuestra acción de libertad, nuestra acción de amparo, ese relato de los hechos es la primera aproximación que tiene la autoridad a nuestro caso. Entonces, mientras más claro, mientras más conciso, mientras más organizado esté ese relato de los hechos, va a ser mejor. Por lo contrario, mientras esté oscuro, esté desordenado, etcétera, ahí vamos a tener un poco de complicaciones para la comprensión del caso. Entonces, un elemento importante que también yo lo señalo en mis clases de Derecho Procesal Constitucional es que en esa relación de los hechos se puede utilizar un relato cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Un relato histórico desde un elemento más pasado hasta un elemento más reciente, obviamente pertinente al caso, ¿no? Desde que una persona, por ejemplo, ha sido contratada en un trabajo o ha sido justamente ingresada en un hospital, etcétera, e ir explicando cronológicamente, mes a mes, día a día, año a año, a nuestras autoridades qué es lo que ha sucedido. Porque vuelvo a repetir, muchas de las negaciones, de las denegatorias, de los rechazos que tenemos en este tipo de acciones es a veces por la oscuridad en el relato de los hechos. Luego tenemos, y en la siguiente diapositiva, la identificación de los derechos vulnerados, ¿no? Y aquí me voy a explicar con un instituto muy interesante del derecho penal, que es la subsunción, ¿no? La subsunción que se trabaja un poco en la tipicidad dentro de la teoría del delito en relación a identificar y a subsumir la conducta del agente en un tipo penal, es exactamente lo mismo en este numeral 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que identificamos la situación, el relato de los hechos, qué es lo que ha sucedido, y tenemos que subsumir a qué derecho se ha vulnerado. Si estoy explicando
que una persona está siendo torturada, tendré que identificar qué derecho se le está vulnerando, que obviamente será un poco más fácil, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad física. Pero es un elemento importante en este numeral 5 que tenemos que identificar qué derechos. Entonces ahí tendremos que conocer muy bien el catálogo constitucional de los derechos fundamentales, que vuelvo a repetir, versan desde el artículo 15 hasta el artículo 107 de la Constitución, donde podemos identificar qué derecho se ha vulnerado y también donde está previsto de forma explícita en las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en los dos pactos que desarrollan esta declaración. Entonces, eso es un plus que también se puede realizar, ¿no? Identificar en qué normas internacionales está previsto ese derecho. Otro elemento importante que se trabaja, por ejemplo, cuando yo presento acciones de este estilo, es colocar en este numeral la jurisprudencia. Por ejemplo, si yo identifico en el numeral 5 que se me está vulnerando mi derecho al trabajo, es ahí, en ese punto, donde yo voy a explicar a la autoridad jurisdiccional en qué ámbito o por qué se me está vulnerando ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? Yo coloco, se está vulnerando, por ejemplo, el derecho al trabajo, que conforme la sentencia 123 quebrado 2005, dice esto sobre el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este numeral 5? No solamente le estoy diciendo al juez, a la jueza, qué ha pasado, qué derecho se está vulnerando, sino ya estoy identificando algunos aspectos interpretativos. Es decir, le estoy dando, como de una forma ejemplificadora, cuáles son los elementos que puede utilizar la jurisprudencia, que puede utilizar esta autoridad para fallar conforme la pretensión que yo estoy solicitando, ¿no? En el numeral 6 tenemos la solicitud de medidas cautelares, que en materia constitucional las medidas cautelares van a ser aquellas medidas inmediatas, aquellas medidas necesarias que van a solicitar la parte accionante para evitar una vulneración más grave de ese derecho, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí un asterisco, porque el Código Procesal Constitucional establece que van a haber casos que no es necesario, ¿no? Entonces, no es necesario presentar unas medidas cautelares, entonces coloca el código cuando corresponda, ¿no? Entonces, hay casos que sí, hay casos que no. Un elemento importante es el numeral 7, que son las pruebas, en relación justamente a cuáles son todos los medios probatorios, que el medio probatorio por excelencia es la prueba documental de todo lo que yo he explicado en el numeral 4. Es decir, todos los datos que yo he dado en el relato de los hechos se deberían probar. Y un elemento importante que también es para investigar, para debatir, es que en materia constitucional cabría la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba. Es decir, el numeral 7 nos establece que el que tiene la carga de la prueba, por supuesto, es la parte accionante, es decir, la parte que está sufriendo la vulneración. Pero si la parte accionante establece y explica que es el accionado quien tiene en su poder las pruebas, se tiene que colocar en este numeral 7. ¿Para qué? Para que la autoridad jurisdiccional solicite las pruebas ya no a la parte accionante, sino a la parte accionada, ¿no? Un elemento interesante en materia constitucional de la inversión de la carga de la prueba. Y por último, el petitorio, que será justamente no solamente la protección del derecho, sino que se solicita. Y aquí es muy importante eso, no solamente quedarnos en se me proteja mi derecho al trabajo, pero ¿en qué? Con la recontratación, con los derechos de vengados, los sueldos de vengados, quiero decir. Entonces ahí en este petitorio también tiene que haber un desarrollo de qué es lo que estamos solicitando. Ya sobre el procedimiento, que lo vamos a tener en el artículo 29 en adelante del Código Procesal Constitucional, vamos a ir identificando aproximadamente 7 pasos que son muy importantes que se dan en la tramitación de este tipo de acciones. Primero, vamos a empezar con la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, todo esto inicia la presentación de una acción de libertad, la presentación de una acción de amparo con una vulneración de derechos fundamentales. Es decir, de algún derecho que está previsto, decíamos, dentro de nuestro catálogo constitucional de derechos. Luego de que haya esa vulneración, vamos a presentar la acción.
vamos a presentar la acción conforme los requisitos del artículo 33 que lo habíamos identificado y hemos explicado anteriormente, ¿no? Sin que nos falte ninguno para que justamente pueda ser admitido. Entonces, en esta presentación, aspectos que tenemos que cuidar, saber ante quién estamos presentando, que sabemos que son ante las salas de turno, las salas constitucionales de turno, los tribunales departamentales de justicia, los requisitos del artículo 33, y luego pasamos a un tercer ámbito, una tercera parte del procedimiento que va a ser la admisión. La admisión la realiza la autoridad que va a conocer nuestra causa, es decir, esa sala de turno constitucional que va a verificar que hayamos cumplido con el artículo 33. A esto le llamamos una verificación de los requisitos de admisibilidad. En caso de que no hayamos cumplido con los requisitos, tenemos 3 días para subsanar todas aquellas cosas que se nos hayan observado en el decreto de admisión. Entonces, ahí, si hemos cumplido, se admite, y si no cumplimos, se considera como no presentada la acción. Luego tenemos, después de ser admitida nuestra acción, vamos a pasar a la notificación. Quien presenta, por supuesto, es la parte accionante. Entonces, tenemos que notificar a la parte accionada. Y la notificación, decíamos por eso que es muy importante colocar de forma clara, de forma precisa, el domicilio de la persona que ha vulnerado los derechos para que podamos notificar. Porque sin notificación, el procedimiento no va a seguir. Es un requisito y es un paso procedimental inexcusable el tema de la notificación, porque de lo contrario también estaríamos vulnerando el derecho al debido proceso de la parte accionada, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿De qué depende el éxito de la notificación? De identificar muy bien cuál es el domicilio de la parte accionada. Habiendo sido notificada con nuestra acción, la parte accionante tiene la posibilidad de elaborar un informe o una respuesta o una contestación, también dice el tribunal, el Código Procesal Constitucional. Es decir, en la acción, la parte accionante explica cómo se ha vulnerado su derecho. En cambio, en este informe, la parte accionada explicará cómo no se ha vulnerado este derecho, ¿no? Entonces, ahí el principio de contradicción identificamos de una forma muy explícita, donde en este informe lo realiza el accionado, pero también se le da la posibilidad de la no respuesta, es decir, el accionado puede optar por no responder y directamente ir a la audiencia, y eso no va a implicar un retraso, una dilación del procedimiento constitucional. Luego del informe o sin su respuesta, ya se va a fijar una audiencia, es decir, una fecha de audiencia, donde esta audiencia es plenamente oral. Primero se verifica la notificación de las partes e inmediatamente se da el uso de la palabra a la parte accionante, a la parte accionada. El juez, en este caso los vocales, pueden hacer preguntas, pueden consultar a las partes elementos que sean necesarios al caso, etc. Lo importante es que esta audiencia siempre termina con la resolución. Es decir, siempre se va a cerrar esta audiencia con una resolución donde se va a conceder o se va a denegar la tutela. Entonces, eso es muy importante porque a veces en acciones de libertad principalmente se pueden habilitar horas extraordinarias, incluso sábados, domingos, cuando la vulneración de los derechos, en este caso de la acción de libertad, así lo señala y así lo permite. Luego de haber sido emitida esta resolución donde concedemos o denegamos la tutela, esta resolución va inmediatamente dentro de las 24 horas siguientes a la revisión del Tribunal Constitucional, quien tiene 30 días para las acciones de libertad, 45 días para el resto de las acciones para emitir una sentencia constitucional, que esa sentencia, como veíamos en el artículo 202 de la Constitución, va a revisar, es decir, el Tribunal Constitucional va a identificar si el juez de garantías, en este caso los vocales de las salas constitucionales, han fallado conforme la Constitución, conforme la jurisprudencia constitucional, o pueden revocar en todo o en parte también esa resolución. Entonces vean que es el procedimiento constitucional en materia tutelar bastante expedito, bastante rápido, donde todo esto acaba en una audiencia, se toma un
un tema muy importante de la audiencia oral, donde las partes también pueden ampliar sus argumentos, llevar nuevas pruebas, entonces un aspecto muy interesante. Ya entrando como último tema de lo que nos reúne en esta noche, es el tema número 4 sobre la acción de libertad. Ya, y ustedes ahí tienen una tabla bastante interesante que resume un poco tanto lo establecido desde el artículo 125 de la Constitución y lo previsto por el Código Procesal Constitucional sobre la importancia y la regulación, decíamos, de la acción de libertad. Entonces, vamos a tener 4 derechos y vamos a señalar que hay un quinto también que tutela derechos que son tutelados por la acción de libertades. Entonces, la acción de libertad tutela, por supuesto, la libertad, la vida, la integridad física, la libertad de locomoción y también, el Tribunal Constitucional así lo ha señalado, el debido proceso en materia penal. ¿Por qué? ¿Por qué en materia penal? Porque en materia penal la vulneración al debido proceso está muy vinculada al derecho a la libertad. Entonces, también cuando ustedes en materia penal, que muchas personas, muchos colegas y colegas litigan en esa importante área del derecho, cuando vean que hay una vulneración de la acción de libertad, perdón, decíamos del derecho al debido proceso, se puede presentar de forma directa una acción de libertad, ¿no? Para el resto de los procedimientos, para el resto de las áreas del derecho, será el amparo constitucional, como veremos en la siguiente videoconferencia, ¿no? Entonces, decíamos derechos protegidos, vida, libertad, libertad de locomoción, integridad física y debido proceso en materia penal. Siempre, y es un elemento interesante cómo trabaja la Constitución y el Código Procesal Constitucional, que aparte de identificar los derechos que tutelan estas acciones del ámbito tutelar, también se establecen cuáles son las causales de procedencia, es decir, en qué situaciones yo puedo presentar una acción de libertad. Entonces vamos a tener 4 causales de procedencia para la acción de libertad. Primero, cuando una persona considere que su vida está en peligro. Segundo, cuando considere que está ilegalmente perseguida. Tercero, cuando está indebidamente procesada, y ahí es el tema justamente del debido proceso en materia penal, o ya directamente crea que está indebidamente e ilegalmente privada de su libertad. Entonces vean que ahí tenemos 4 elementos. Entonces, cuando ustedes estén elaborando su acción de libertad, ahí tienen que identificar en el relato de los hechos cómo están cumpliendo ustedes esta causal de procedencia. Es decir, mi vida está en peligro porque pasa esto, estoy siendo indebidamente procesada por estas situaciones, entonces es muy importante eso, ¿no? Identificar cómo estamos cumpliendo estas causales de improcedencia. La legitimación activa, como decíamos, lo puede hacer cualquier persona, es decir, puede presentar la víctima de la vulneración del derecho, pero también lo puede hacer un tercero o cualquier persona sin necesidad de poder. La legitimación pasiva, es decir, quién puede ser accionado, no solamente puede ser una autoridad, un servidor, una servidora pública, sino puede ser cualquier persona. Respecto a las reglas específicas que vamos a tener en esta acción de libertad, es que, como ya habíamos adelantado, tiene una naturaleza informal, es muy rápida, tiene una celeridad muy importante y que los plazos se computan en días calendario. Recordando un poco el procedimiento, decíamos que todo empieza desde la presentación hasta la revisión del Tribunal Constitucional. Entonces vean que en esta parte del procedimiento, desde la presentación de la acción de libertad, tiene que transcurrir, dice la Constitución, máximo 24 horas hasta la audiencia. Ustedes dirán que es incluso imposible, que es muy rápido este plazo, pero este plazo que conlleva ser muy rápido es por la naturaleza de los derechos, ¿no? Vida, libertad, etc. Entonces, por eso no se puede esperar demasiado, por eso el legislador y el constituyente han previsto este procedimiento. La audiencia, en el caso, por ejemplo, de detenciones de libertad o privaciones de libertad, quiero decir, de forma ilegal, se puede celebrar en el lugar de la detención, porque hay muchos casos que a veces se quiere dilatar el tema de la notificación, el tema del traslado. Entonces, si así lo ven por conveniente, la Constitución prevé que los vocales puedan ir directamente
a celebrar al lugar de la detención la audiencia de la acción de libertad. La dilación de los plazos, señala la Constitución y el Código Procesal Constitucional, puede resultar una sanción de las autoridades que no cumplan con estos plazos. Y un elemento interesante que también lo identificaremos como un elemento diferenciador entre la acción de libertad y la acción de amparo, es que por más que haya cesado la vulneración, se va a celebrar la audiencia. Es decir, puede informar el accionado de que ya no hay vulneración, de que ya se ha sobrepuesto el derecho, pero igual se va a celebrar la audiencia. ¿Cuál es la finalidad? Se preguntarán, de identificar responsabilidades, sean civiles, sean penales, contra las personas que han vulnerado estos derechos. Y la resolución, como decíamos, puede conceder o denegar la tutela solicitada y también se va a determinar los indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa, sea el caso, ¿no? Entonces, un elemento importante, ya para ir cerrando esta videoconferencia, es ahí las diapositivas que ustedes tienen, que hemos identificado alrededor de unas 10 sentencias muy importantes sobre la acción de libertad, tomando en cuenta un elemento y un instituto que en materia de derecho jurisprudencial, que también es un área muy, muy nueva dentro del derecho, se ha identificado como el estándar más alto de protección, ¿no? El estándar más alto de protección ha sido reconocido en nuestra jurisdicción por el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia 2233 quebrado 2013. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Recuerdan ustedes que decíamos que el artículo 203 de la Constitución nos señala de forma clara que las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante, es decir, son obligatorias? Y ahí nuestra pregunta vendrá a ser, ¿cuál sentencia es la que yo tengo que aplicar? ¿La primera, la última, la del medio, la de los 10 años, etcétera, ¿no? Entonces, esa duda es un elemento que siempre vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional con esta sentencia, que es magnífica, que les recomiendo que lean su fundamento jurídico? Señala lo siguiente. Señala que la sentencia y el precedente jurisprudencial que tenemos que utilizar es independientemente al tiempo en que se ha emitido esa resolución. Es decir, no importa que sea la primera, la última, la del medio, no importa. Sino lo que nos va a importar es aquella sentencia, aquella declaración constitucional que de mejor manera reconozca y proteja un derecho fundamental. Es decir, ¿qué sentencia yo tengo que usar para derecho a la libertad? Aquella sentencia que yo considere, y ahí entra mucho la argumentación jurídica, por supuesto, que yo considere que protege de una manera más amplia ese derecho. Actualmente, principalmente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, es decir, todas estas resoluciones constitucionales que tienen el guión S2, se está encargando de hacer eso, es decir, de explicitar cuál es el estándar más alto de protección de todos los derechos fundamentales, principalmente, ¿no? De todos los derechos constitucionales. Entonces, vean que aquí el estándar más alto de protección va a ser eso. En ese sentido, de aquella sentencia, decíamos que de mejor manera pueda tutelar este derecho. Entonces, no es necesario a veces estar pendiente de cuál es la última sentencia constitucional, sino que tenemos que tener en cuenta cuáles son las sentencias más importantes, y la importancia, vuelvo a decir, radica no por el tiempo, sino por el contenido. Entonces, ahí yo he identificado modestamente, hay un par de sentencias, unas 10 sentencias, que entre paréntesis también se pueden ampliar a muchas más conforme la necesidad que ustedes tengan. Ustedes me dirán qué sentencias necesitan y ahí sobre qué materia, sobre qué aspecto de la acción de libertad, yo les podré también pasar de esta recopilación jurisprudencial que yo tengo también desarrollada. Entonces, ahí vean que hemos colocado sentencias que hacen a la naturaleza de la acción de libertad, la protección del derecho a la vida, es decir, por qué ahora es una acción de libertad y ya no es un habeas corpus, la acción de libertad restringida, que es un tipo de acción de libertad también que protege derechos muy importantes.
También vemos ahí sentencia, la 217 de 2014, en la siguiente diapositiva, que habla sobre la garantía del derecho al debido proceso. Ahí hablamos sobre la acción de libertad también reparadora, los supuestos que tenemos que cumplir para presentar una acción de libertad cuando hay una privación de libertad indebida. En la siguiente diapositiva también identificamos la conexitud de derechos, es decir, habíamos identificado 5 derechos que tutelan la acción de libertad, pero por ejemplo, conforme la característica de interdependencia de los derechos fundamentales, también podríamos tutelar, por ejemplo, un derecho a la salud vía acción de libertad, si yo lo conecto con la vida, la acción de libertad correctiva, la acción de libertad de despacho. Entonces, vean que ahí tenemos muchas sentencias muy importantes que nos van a ir acompañando, nos van a ir ayudando para comprender mejor la acción de libertad. Entonces, yo hasta acá me extendí un poco con las disculpas del caso. Voy a cerrar mi participación para que, obviamente, si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, también podamos aprovechar mucho este tiempo que tenemos con ustedes, ¿no? Así que quedo abierto a las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Como siempre ha estado muy interesante. Ahora, por favor, como usted decía, les damos pie a todos los que están conectados aún en la videoconferencia que puedan habilitar sus micrófonos si lo desean. O también tienen una herramienta chat para hacerle llegar las consultas al doctor acerca de esta videoconferencia. Vamos a guardar, por favor, doctor, los minutos para ver si alguien se anima a hacerle llegar sus consultas o activar su micrófono y consultarle. Mientras van pensando, Ana Mayra, es importante también señalar lo siguiente, ¿no? Que decía que aproximadamente el año pasado el Tribunal Constitucional ha redactado alrededor de 1.200 sentencias y declaraciones constitucionales versus, por ejemplo, las 8 sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean que aproximadamente tenemos alrededor de unas 10.000 sentencias constitucionales. Entonces, esta herramienta del estándar más alto que está previsto en la sentencia 2233 que habló 2013, me ayuda a eso, a depurar todas este número amplio de sentencias, identificando las más importantes. Entonces, ahí vuelvo a repetir, quizás en este momento, en el foro, escribirán más adelante, quizás ustedes en su día a día necesiten una sentencia específica, entonces ahí podemos hacer la retroalimentación también de todos estos aspectos importantes, ¿no? Porque a veces la crítica constructiva que siempre hacemos al Tribunal Constitucional, a veces la página del tribunal no es necesariamente lo más amigable del mundo y a veces cuesta un poco buscar y hacer la búsqueda de la jurisprudencia pertinente. Buenas noches, mi consulta es la siguiente. En la acción de libertad nos señala de que cualquier persona puede presentarlo, no siempre el que estaría privado de su libertad. Mi consulta es si el abogado directamente puede hacerlo o tiene que ser necesariamente algún familiar, algún pariente o alguien que conozca de la situación, pero menos el abogado. Excelente, Cintia. Muchas gracias por la pregunta. Sí, esa es una característica muy importante de las acciones de libertad y las acciones populares que veremos más adelante, que lo puede realizar cualquier persona, incluso un no familiar, es decir, una tercera persona, una amistad, un colega de trabajo puede presentar a nombre de la persona que está siendo privada de su libertad y el juez de garantías no le va a pedir un poder específico. Entonces, en este caso, el colega, el amigo puede redactar la acción de libertad, como lo hemos visto ahora, y tendrá que ser admitida porque no es necesaria la firma del abogado, tampoco en este tipo de acciones de libertad. Muchas gracias. Buenas noches, perdón, una consultita. En una audiencia de medidas cautelares, si se da la detención preventiva y consideramos que la misma es improcedente o no cumple con todos
los fundamentos establecidos dentro de la ley procesal penal, ¿se puede interponer inmediatamente con el mismo juez una acción de libertad? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Anteriormente sí, porque obviamente las acciones de libertad hasta el año pasado se presentaban ante cualquier juez en materia penal. Entonces, con la creación actual de la jurisdicción constitucional, ya no. Es decir, nuestra acción de libertad, donde usted ahí, por ejemplo, la causal de procedencia que estábamos viendo, será el procesamiento indebido, ¿no? Es decir, una persona considera que se está procesando indebidamente, tendrá que presentar la acción de libertad ante la sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia, quien será en esa jurisdicción constitucional, es decir, ya no estaremos en la jurisdicción penal, sino ahí verificará si hay o no una vulneración al debido proceso. Entonces, en ese caso, no es ante la misma autoridad, sino tendrá que ser ante la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia en materia constitucional. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos también otra consulta del señor Gorena. Él nos dice, me encuentro sin micrófono. ¿Podría señalarnos cuál es la SSCCPP en la que se perfila la tipología de la acción de libertad? Excelente, excelente pregunta, ¿no? Vamos a tener ahí dos sentencias que yo les recomiendo que puedan utilizar y que también están en las diapositivas. Es la 0044-2010, que ahí hace una explicación de dos aspectos muy importantes. Primero, el tránsito de por qué ya no estamos ante un habeas corpus y estamos ante una acción de libertad. Y el segundo hace una tipificación de los 6 tipos de acciones de libertad, ¿no? De la acción de libertad restringida, correctiva, de pronto despacho, etcétera. Ahí vamos a identificar. Entonces, la 0044-2010 y en la 0045-2012, que también explica algunos elementos también que refuerzan a la sentencia del 2010, ¿no? Entonces, son esas dos sentencias que ustedes la tienen en las diapositivas. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tendría alguna consulta para hacerle llegar al doctor. Bueno, doctor, igual, el señor Gorena, una consulta más, dice, por favor, ¿cuáles son los casos de subsidiariedad de la AL? Muy bien. Un aspecto importante es que cuando uno revisa la Constitución y el Código Procesal Constitucional, no, cuando se regula la acción de amparo, que eso vamos a ver el siguiente módulo, la acción de amparo constitucional se rige por el principio justamente de inmediatez y el principio de subsidiariedad. Es decir, que antes de ir al amparo constitucional yo tengo que probar que ha agotado alguna otra vía antes de ir al amparo. Entonces, ese principio de subsidiariedad no se aplica a la acción de libertad. Sin embargo, de forma jurisprudencial, hace unos buenos años, tanto algunos jueces penales y también el Tribunal Constitucional así ha previsto y ha dado pie a el Instituto de la Subsidiariedad Excepcional de la Acción de Libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo presentar la acción de libertad, pero puede haber una subsidiariedad excepcional por la cual yo tendría que agotar alguna otra vía antes de ir a la acción de libertad. Desde ya, en un punto de vista personal, ese instituto que no está en la Constitución, vuelvo a repetir, es un error, porque obviamente lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que antes de interponer la acción de libertad, yo tengo que interponer alguna otra acción idónea para la tutela de los derechos a la vida y de la acción. Entonces, primer razonamiento que yo tengo. ¿Qué acción puede ser más idónea que la propia acción de libertad? Entonces, eso es un debate, ¿no? Pero ahora, ¿qué están diciendo algunos jueces y también en algunas salas que estamos viendo que constitucionales se está repitiendo? Es la aplicación de esta jurisdicción, de esta subsidiariedad excepcional en materia penal. Es decir, le están diciendo a las personas que si hay, como nos comentaba el
su compañera anteriormente, una vulneración de un derecho al debido proceso en materia penal, antes de ir a la acción de libertad, tendríamos que ir a reclamar en la misma jurisdicción penal. Entonces, sobre eso trata este principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que vuelvo a repetir, yo considero que es erróneo, que desnaturaliza la acción de libertad, pero que algunos jueces anteriormente y ahora también algunas salas en algunos distritos del país mantienen todavía la aplicación de esta subsidiariedad excepcional, que vuelvo a repetir, no está prevista en la Constitución, no está prevista en el Código Procesal Constitucional, pero está justamente vigente en algunos razonamientos de juezas y jueces. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la señorita Lobo. Nos dice, la acción de libertad de pronto despacho, ¿en qué casos específicos se puede plantear? Bueno, la acción de libertad de pronto despacho es una tipología de la acción de libertad donde se tiene justamente una vulneración inminente del derecho a la vida. Por ejemplo, en situaciones de tortura, desapariciones forzadas de personas, donde se conoce que la vida está realmente en peligro, ahí se va a presentar. ¿Y por qué es de pronto despacho? Porque en el sorteo de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional va a ingresar antes que las otras acciones de libertad, antes que las acciones de amparo, ¿no? Entonces, las acciones de libertad de pronto despacho están referidas a eso, principalmente a la tutela del derecho a la vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una consulta. De todas formas, también les recordamos a los participantes que si tienen consultas que hacerle llegar al doctor, pueden usar la herramienta Foros en la plataforma para que el doctor también mediante ese medio pueda disipar todas las dudas que ustedes tengan referentes a este nuevo módulo. Bueno, doctor, me parece que no va a haber ninguna consulta más. Y entiendo que ya usted está a altas horas de la noche, entonces lo dejamos descansar. Le agradezco nuevamente por su tiempo y esperemos que haya sido de mucha utilidad para todas las personas que han participado de esta videoconferencia. Así es, Mayra. Bueno, buenas noches para todos ustedes y ya estaremos en contacto en la siguiente videoconferencia. Quiero repetir, abierto a cualquier duda que ustedes tengan. A veces también la práctica ahí en la mañana, en la tarde, pues una duda y estamos ahí en el foro para contestar. Un saludo. Muchas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que han podido participar de la videoconferencia. La misma ha sido grabada y la vamos a subir en este momento a la plataforma. Buenas noches y gracias a todos.